Legisladores, legisladoras, buenos días a todos, a todas. Gracias por estar acá. Les pedimos disculpas ahí por la demora. Tuvimos la visita del vicegobernador que quiso hablar con los presidentes de cada uno de los bloques. Antes de comenzar la sesión, tenemos un invitado muy especial. Acá a mi izquierda, el legislador Alberto Ambrosio, que le voy a dar la palabra y nos va a contar un poco sobre su trayectoria y la gestión que tiene. Él es actual legislador hoy en la legislatura de Córdoba. Tucho, gracias y te doy la palabra. Hola, buenos días, ¿cómo les va a todos? Bueno, espero que a lo largo del día logren ustedes una jornada positiva, interiorizándose de qué es la legislatura, cómo funciona y cuál es el rol. Te pido por favor que me orienten a mí si por ahí me escapo del tema. Pero dos o tres cosas. Una cuestión institucional, primero, contarles parte de mi experiencia personal para no hacerla tan larga, no sé cuánto tiempo tenemos, pero listo, para no hacerla tan larga. Digo, la legislatura de Córdoba tiene 70 legisladores, es un sistema unicameral que fue reformado después de la última reforma de la Constitución. Antes Córdoba tenía un sistema bicameral integrado por la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, que ante la creación de la unicameralidad pasó a llamarse Cámara de Legisladores. Tiene 70 representantes, cada uno de los representantes, uno por cada departamento, que son 26 y el resto por la lista sábana, por distrito único. Es como se integran. En la lista de distrito único, obviamente, después hay una integración de mayorías y minorías a partir del sistema proporcional. Y en las listas departamentales hay un ganador y el que gana el departamento tiene la representación en la legislatura. Esto funciona con comisiones. Las funciones tienen la responsabilidad de abordar por temáticas o las diferentes temáticas de los temas a partir de los proyectos que presentan los legisladores. Los legisladores, ustedes en este caso que están en un simulacro legislativo, presentan sus proyectos, los recepta la Secretaría Legislativa. La Secretaría Legislativa, de acuerdo a la temática, al tenor del proyecto, lo remite a la comisión correspondiente y ahí la comisión inicia el tratamiento hasta producir lo que se llama el despacho. El despacho del proyecto tiene como finalidad proponer la aprobación o el rechazo, generalmente el rechazo no llega al recinto, para que el proyecto finalmente, con la tarea de comisión, se debata y se plantee en el recinto. Esto es más o menos rápidamente la temática del funcionamiento de la legislatura. El tema de la representatividad está vinculado al rol de los partidos políticos. Cada legislador pertenece a un partido político y obviamente su manera de pensar, su manera de desempeñarse en la legislatura debe estar encuadrada dentro de los marcos y los parámetros de lo que es la propuesta de su partido político. Esto debería ser. Obviamente que en la práctica siempre el Poder Legislativo, digamos, tiene un rol de control, además, sobre el Poder Ejecutivo, que la tarea de la legislatura es esencialmente una tarea de generar y sancionar las leyes, de receptar los proyectos, pero también de ejercer los controles sobre los otros poderes del Estado, fundamentalmente sobre el Poder Ejecutivo. Dicho esto como síntesis, yo quiero contarle que tengo 63 años. Fui diputado provincial muy joven cuando era bicameral la Cámara, entre 1991 y 1999. Apenas habías cumplido los 31 años y me desempeñé por 2 periodos.
en ese momento diputado provincial. Y después de 20 años en la calle volví a ser legislador, lo cual es saludable poder estar de los dos lados del mostrador y poder interpretar cómo se vive o cómo se interpreta la política desde el lado de adentro y también cómo la visibiliza del lado de afuera. La representación casi que no es un rol impuesto, la representación es un rol que se asume y está vinculado a tratar de interpretar lo que siente la gente. El rol del dirigente a veces es mucho más cómodo y más fácil de decir lo que la gente quiere escuchar, pero a veces también el rol del dirigente es marcar el rumbo por el cual la sociedad debe transitar determinadas políticas. Yo quiero decirle algo, ustedes representan la juventud. En esta sesión legislativa no representan, ustedes son la juventud. Y la juventud representa en su esencia, por su naturaleza, representa futuro, representa rebeldía. Yo soy de los que creen que los jóvenes nunca tienen que pedir permiso. En todo caso, si se equivocan, pidan disculpas. Pero nunca dejen de hacer en función de lo que piensen y en función de lo que crean. Y en los partidos políticos hay que abrirse los caminos necesarios, no solo a partir de la militancia, sino también de la participación y del protagonismo. Quiero contarles que cuando yo fui legislador muy joven, me tocó ser oficialista y hoy formo parte de la oposición. He vivido todas las experiencias de todos los colores. Pero en esta sesión espero que se lleven lo mejor, que entiendan que ustedes asumen una representatividad que está, hoy como está la política, está cuestionada por la sociedad. Absolutamente cuestionada. Está cuestionada la política, está cuestionada el rol de los referentes políticos, está cuestionado el rol de los legisladores. Y no quiero decir que la sociedad tenga la culpa o que nosotros seamos los malos. Quizás el sistema no encontró a lo largo del proceso democrático, desde el 83 hasta adelante, las respuestas que la sociedad esperaba. Y ese es el desafío de las generaciones que vienen, que ustedes puedan encontrar la respuesta que la sociedad les demanda. Y no dejen, reclamen siempre sus espacios, reclamen siempre sus lugares, golpeen las puertas de sus partidos, sean protagonistas y piensen que ustedes representan el futuro, no desechando a los más viejos, como a mí, no hace falta desecharlo, pero por ahí hace falta también que nosotros podamos recibir, no solo ustedes consejos nuestros, sino nosotros, los más grandes, también recibir consejos de los jóvenes, porque hace falta a veces refrescar nuestra manera de ver la política a partir de una versión nueva y juvenil. Yo les deseo que tengan un gran día, que tengan una excelente jornada, que se sientan cómodos, seguramente van a escuchar otros legisladores y que se sientan cómodos, que disfruten de este momento como si realmente fueran legisladores y que se pongan en la piel de cada uno sentado en esas bancas. ¿Qué le dirían a la gente pensando desde su propia familia sobre los padecimientos, las cosas buenas, las cosas malas, lo que pasan, cómo nosotros podríamos representar de mejor manera a la gente? Ese es el secreto para hacer un parlamento fuerte, útil a la democracia y que la gente realmente se sienta representada por todos los legisladores. Así que para mí, muchas gracias y si alguien quiere hacer alguna pregunta, por supuesto, estoy abierto. Bueno, le damos las gracias al legislador Ambrosio Tucho, para quienes lo conocemos. Gracias por haber venido y gracias por el apoyo a la juventud siempre. Chau chicos, disfruten del día, pásenla bien. Nadie. Hola. Ahora sí.
Siendo las 11:14 del 5 de agosto de 2022, con la presencia de 43 legisladores y legisladoras, vamos a dar inicio a la sesión. Invito al legislador Oviedo Flores a izar la bandera y al resto de los legisladores a ponerse de pie, por favor. Pueden tomar asiento. Bueno, empezando por el punto número 1 del orden del día. Empezando por el punto 1 del orden del día, vamos a tratar la modificación a la Ley General de Educación número 9870 de la provincia de Córdoba. Se va a leer por secretaría y posteriormente va a tener la palabra la legisladora Bonacosa Lucila. La legislatura de la provincia de Córdoba sanciona con fuerza de ley. Modificación general de la Ley de Educación 9870 de la provincia de Córdoba. Artículo 1. Modifíquese el artículo 10 de la Ley 9870 que queda redactada de la siguiente manera. Inhabilitados. No podrá incorporarse a la carrera docente quien haya sido condenado por delitos de lesa humanidad o haya incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Conforme a lo previsto en el artículo 36 de la Constitución Nacional y el título 10 del libro segundo del Código Penal. Aun cuando se hubiera beneficiado por el indulto, la conmutación de pena, ni las personas condenadas con sentencia firme por los delitos previstos en los capítulos 6, 7, 8, 9, 9 bis y 10 y 11 y el inciso 5 del artículo 174 del Código Penal, y aquellos que en el futuro se incorporen al Código Penal de la Nación o por leyes especiales, ni podrá reincorporarse a aquellos docentes que tengan sentencia firme previo sumario por haber sido acusados de adoctrinamiento. Artículo 2. Modifíquese el artículo 27 de la Ley 9870 que queda redactado de la siguiente manera. Características. La educación inicial constituye la primera unidad pedagógica del sistema educativo provincial. Corresponde a las niñas y niños comprendidos en el periodo que se extiende entre los 45 días y los 5 años de edad. Es obligatorio a partir de los 3 años, según lo especifica el artículo 26 de esta ley, y tiene carácter optativo para las restantes edades abarcadas por este nivel, tendiendo a universalizar las salas para niños y niñas de 3 años, prioritariamente en zonas de vulnerabilidad social. Artículo 3. Modifíquese el artículo 34 de la Ley 9870, que queda redactado de la siguiente manera. Características. La educación primaria constituye la etapa de educación obligatoria, destinada a la formación de niñas y niños a partir de los 6 años de edad. Comprenderá 7 años de estudio organizado en ciclos. Las instituciones educativas que imparten la educación en este nivel son las escuelas primarias. Artículo 4. Modifíquese el artículo 36 de la Ley 9870, que queda redactado de la siguiente manera. Jornada educativa. Con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos fijados para este nivel por la presente ley, las escuelas primarias serán la jornada extendida o jornada completa. Asimismo, se deberán modificar los calendarios para que obligatoriamente el ciclo lectivo comprenda 225 días reales de clases, pudiendo extender la jornada o dar clases los días sábados, debiendo recuperar días por inasistencias, paro docentes, feriados y u otros. Artículo 5. Modifíquese el artículo 38 de la Ley 9870, que quedará redactado de la siguiente manera. Ciclos. La educación secundaria se divide en 2 ciclos. Un ciclo básico de carácter común a todas las orientaciones de 4 años de duración y un ciclo orientado de carácter diversificado, según las distintas áreas del conocimiento, del mundo social y del trabajo, que deberá estar estrechamente conectado a la educación superior y tendrá 1 año de duración. La duración será de 5 años y se extenderá 1 año más en la modalidad técnico-profesional y artística en el marco de sus regulaciones específicas.
Artículo 6. Modifíquese el artículo 109 de la Ley 9.870, que quedará redactado de la siguiente manera. Garantía presupuestaria. La provincia garantiza para el sistema educativo provincial un porcentaje mínimo de recursos en cada ejercicio no inferior al 40% del presupuesto general anual. Para dar cumplimiento a dicha obligación y los demás objetivos fijados en la presente ley, el Gobierno de la provincia de Córdoba asignará los fondos presupuestarios que fueren necesarios, afectando recursos tributarios y no tributarios, corrientes y o extraordinarios, y en su caso propiciará la creación de tributos, impuestos, tasas retributivas de servicios u otros, y o tomando financiamiento del sistema financiero nacional y o internacional. Artículo 7. Materias obligatorias. Establéjase como nuevas materias obligatorias en el ámbito de la educación primaria y secundaria regidas en esta ley e introdúzcalas en la currícula obligatoria de asignaturas a finanzas básicas, educación emocional, emprendedurismo y negocios e inglés basados en los nuevos criterios de habilidades e inteligencias. Artículo 8. Materias obligatorias. Cláusula transitoria. La autoridad de aplicación deberá modificar y adaptar las currículas según lo crea conveniente reglamentando el artículo 7 de la presente ley. Artículo 9. De forma comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial. Gracias. Tiene la palabra la legisladora de la banca 16. Presidencia, muchísimas gracias. Buenos días, legisladores. Y a través de este uso de la palabra paso a presentar y a defender el proyecto presentado por el bloque de quien les habla. En primer lugar, delegados, quiero comentar una situación. Desde el año 2011, en el cargo de Ministro de Educación se encontraba la misma persona. Es decir, durante 11 años estuvo la misma persona al frente del Ministerio de Educación. La política educativa estuvo frenada mientras el mundo seguía girando. La política educativa es la mejor política a largo plazo, necesita ser visionaria, necesita ser estratégica. Y esto es sumamente particular hoy. El mundo está cambiando y las currículas educativas también deben cambiar. Y es por esto que presentamos esta reforma a la Ley 9.870, porque necesitamos cambios. En primer lugar, hablamos de la inteligencia emocional. Sabemos que vivimos en un mundo tan atareado donde la rutina nos sofoca y creemos que saber manejar nuestras emociones, poder llevar más nuestra rutina es sumamente necesario. La frustración no tiene que ser costumbre, la frustración tiene que ser simplemente un extremo. Por otro lado, el emprendedurismo. El joven que sale de la educación elemental, es decir, de la secundaria, tiene que tener las herramientas necesarias para poder desarrollarse, aplicar y llevar a cabo todos sus sueños, porque sabemos que muchos de los que salimos del secundario queremos emprender y queremos ser independientes. Y con esto lleva de la mano la educación financiera, cómo manejar nuestros ingresos, las inversiones o nuestro primer trabajo, cómo manejar el recibo de sueldo, las tarjetas de créditos, que es sumamente necesario en un momento. Ahí está, muchas gracias. Que sabemos que la vida económica es una parte del desarrollo personal. Y por último, y no menos importante, el inglés. Sabemos que vivimos en un mundo interconectado, el de las tecnologías, donde el inglés es el idioma internacional, es el idioma donde todas las sociedades del mundo nos encontramos un punto en común, por lo cual debe ser sumamente necesario y debe ser de calidad. Pero más que nada tenemos que recordar que delegados no solamente somos personas que trabajamos y que vamos a estudiar, sino que también somos personas con un alma que debemos cuidar y que debemos promover la educación. Además, Bueno, redondee, legisladora, y le damos unos segunditos más, por favor. Además de ser legisladora, le quería contar que trabajo dentro de un aula, que soy preceptora y desde más firme vocación de corazón considero que la reforma es sumamente necesaria para realmente lograr un cambio para todos los cordobeses y cordobesas. Muchísimas gracias. Gracias, legisladora. Tiene la palabra el legislador de la banca 1, legisladora Andrade. Presidente, quería hacer una moción para, antes de empezar a debatir junto con los legisladores, el minuto de silencio, si me pueden otorgar. ¿Una cuestión de privilegio, legislador? Sí, sí. ¿Puede desarrollar? Así pido la moción concreta. Bueno, la moción es para, en sí, hacer un minuto de silencio por un acontecimiento público y que creo que en esta asunción y en este traspaso del nuevo gobierno
que en la provincia de Córdoba es muy necesario recalcarlo. Pero el minuto de silencio, ¿por qué es legislador? Así hago la moción en Perfecto, concreto. sí. Creo que en este mes de agosto y justamente en la transición de este gobierno nuevo del bloque del cambio, para mí es necesario recordar a las víctimas justamente en este mes de agosto de lo que ha pasado en la provincia con el caso de Blas Correa, un caso de gatillo fácil dentro de la provincia de Córdoba y en un ámbito nacional justamente que va a asumir el bloque del cambio, tanto que esta legislatura, como apareció en los diarios porteñocentristas, podríamos decir, como es La Voz del Interior, haciendo énfasis a este cambio y que la legislatura va a ser puramente y exclusiva amarilla. Entonces me parece que podemos hacer, si lo tienen en consideración, un minuto de silencio, tanto en este mes de agosto por Blas Correa y justicia también por Santiago Maldonado, que justamente es los gobiernos el que asume las que toman estas políticas de corte de ajuste y de represión. Muchísimas gracias. Gracias, legislador. Para la próxima cuestión de privilegio le voy a pedir la moción en concreta, igual que el resto de los legisladores. ¿Sí? No le corté el micrófono esta vez, pero gracias. Entonces la moción concreta es una cuestión de privilegio para pedir un minuto de silencio. Los que estén a favor de la afirmativa, por favor levantar la mano. Denegada, legislador. Tiene la palabra el legislador de la banca 23. Gracias, Presidencia, por otorgarme la palabra. Es para dirigirme al legislador que pidió el minuto de silencio y recordarle que no es el tema que se va a tratar. Legislador, perdón, siempre dirigido a Presidencia. Disculpe. Gracias. Presidencia, es mediante usted que me dirijo a los presentes en el recinto. Es para dirigirme al legislador que pidió el minuto de silencio, que me parece que no corresponde por los temas que vamos a tratar, no se relaciona. Me parece más importante centrarnos en los temas que están fijados. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias, legislador. Tiene la palabra el legislador de la banca 35. ¿34, Foguet? No había pedido la palabra. El de la 38, entonces. Gracias, Presidencia. Quisiera yo pedir una moción de orden. La misma es para dar apertura a un libre debate, ya que no se ha visto hasta ahora legisladores que quieran ofrecer discursos, así que comenzar con un libre debate y después entrar, digamos, con la instancia de discursos. ¿Cuánto tiempo, legislador? El que usted crea conveniente, señor Presidente. No lo podemos permitir. Lo vamos a mocionar, por supuesto, porque lo tengo que hacer, pero en realidad hay una lista de oradores, legislador. Se vota entonces la moción de abrir un libre debate. Los que estén a favor, por favor, levantar la mano. Bueno, 5 minutos de debate libre. Lo único que sí, no se pueden habilitar todos los micrófonos a la vez. Así que necesito que levante la mano y les vayamos habilitando los micrófonos, más allá de que es un debate libre, se los vamos a ir habilitando y deshabilitando porque tenemos que usar los 5 minutos en los 43 legisladores, ¿sí? Así que sean lo más breve que se pueda, por favor. Después del debate voy a anotar a los que están pidiendo la palabra. Abrimos el libre debate, 5 minutos. Sí, les van a ir habilitando el micrófono. Ahí está habilitado, me parece. Ahí está, muchas gracias. Era para dirigirme al Presidencia. Me parece totalmente incompetente que saquen temas tan delicados como son los que acaban de sacar de partidos que no sé a qué partido pertenece, pero no me parece que estén tratando esos temas. Estamos acostumbrados desde el Bloque por el Cambio que no tengan a la educación como una prioridad y que tengan otras prioridades de índole político, claramente. Están más preocupados por conseguir votantes que por conseguir educación. Por eso nosotros vamos a defender las nuevas materias, vamos a defender el no adoctrinamiento y que, bueno, en Córdoba también somos conscientes del adoctrinamiento que hay y, bueno, y es por eso que nosotros lo vamos a combatir. Muchas gracias. 27. Gracias, señor presidente. Quería dirigirme ante todo el partido Juntos por el Cambio con el tema, la legisladora dijo almas que debemos cuidar y quieren implementar materias como finanzas básicas, emprendedurismo y negocios en primarias,
sabiendo de que el 80% de los estudiantes de primaria desaprobaron las evaluaciones a aprender. Me parece que deberíamos enfocarnos más en eso, en vez de implementar nuevas materias. Hay un aumento de depresión y de casos con ansiedad por el tema de desaprobar estas evaluaciones, y quieren imponer más materias curriculares en primaria, sobre todo niños de 6 años que aprendan finanzas. Me parece un poco ridículo. Legisladora de la banca 40, por favor. Gracias, presidente. Me dirijo hacia usted y hacia el legislador que recién pidió y que tiene una foto pegada de Santiago Maldonado. Quiero pedirle una moción para que la saque del estrado, porque es una falta de respeto hacia el resto que estamos acá, a los que ya apoyamos o no apoyamos desde nuestro recinto, y quiero pedir una sanción para el legislador, por favor. Legisladora, después del debate libre le habilito la moción. ¿Puede ser? Gracias. No, por favor. De la banca 35. Queda 1 minuto de debate libre. 35, por favor. Bien, ahí está. Bueno, todo para recordarle al bloque de Hacemos, que 24 años gobernaron la provincia. Si los chicos no saben ni leer ni escribir, piénsenlo porque nos hacen estas preguntas. Y por último, para emocionar, para terminar ya el debate, me parece que estaría bueno que directamente vayamos al debate sobre la reforma educativa, que es un poco lo que se está tratando. Así que vayamos directamente al pleno y mociono para terminar el... Le habilito la moción después del que termine el debate libre. Legislador de la banca 12 y la banca 23, y terminamos el debate libre porque ya estamos en tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Más que nada quiero hacer hincapié en la ley de educación, que nuestro bloque, el Encuentro Vecinal, va a votar a favor, porque la educación es la base de un país ordenado, educado, civilizado, con grandes profesionales y con ansias de lograr un país serio, como en su momento fue la Argentina de Domingo Faustino Sarmiento, como en su momento se dio la ley 1420 del señor Julio Argentino Roca. Quiero que, principalmente, permitirme, de parte de la presidencia, si puedo dirigirme hacia el frente de todos para que nos den una explicación de los números tan graves que ha tenido la pandemia en cuanto a la educación. ¿Me permite? Legislador, le tengo que dar la palabra a otro. Si usted quiere desarrollar el discurso, puede pedir la palabra y todos pueden desarrollar el discurso. En el debate libre tenemos que usar los 5 minutos para 43 legisladores. Termino en 5 segundos. Gracias. Desde 2020 hasta la actualidad, 1,4 millones con problemas para estudiar dejaron la escuela. Se puede recuperar apenas un tercio, un 10% de ese total. De 13 millones, 10,46 en 2020 no aprendieron nada, y en 2021 tampoco. El 3,50 y el 1,60 dejaron la pobreza, dejaron la escuela. En los barrios populares la educación es prácticamente miserable. Quisiera que el Frente de Todos nos explique eso, principalmente a la Cámara, a los presentes y principalmente a la gente que tanto mal le han hecho. Y la mafia de Baradel se encargó de cada día pudrir la educación. Lo que queremos es que vuelva la educación que hizo grande a la Argentina, como en su momento la de Julio Argentino Roca con la ley 1420 y con la de Domingo Faustino Sarmiento. Muchísimas gracias, señor presidente. Legislador de la banca 23, y termina el debate abierto y pasamos. Sí, vayan levantando la mano mientras él habla para anotarlos en la lista de oradores. Legislador. Presidencia, mediante usted que me dirijo al legislador para recordarle que precisamente si ellos están presentando un proyecto de ley para mejorar la educación, ¿cómo pretende que este proyecto funcione si maneja la cifra del 2020 que por culpa de la pandemia hubo una decadencia en la educación? Entonces, ¿cómo pretende implementar nuevas materias si no manejan las que ya tenemos? Y ¿cómo menciona el gobierno de Julio Roca un gobierno que promulgó un genocidio en la campaña del desierto? ¿Ese presidente lo recuerda grande? Gracias, legislador. Un segundo, porque tengo 2 mociones de orden para votar. La moción de la legisladora de la banca 40. Legisladora, ¿sería tan amable de repetirme la moción, por favor? Sí, ya que el legislador tiene una foto pegada de Santiago Maldonado en el estrado, me parece una falta de respeto hacia el resto de los que estamos en este distrito, me parece una falta de respeto hacia lo que es la legislatura en sí. Quiero pedir sanción para el legislador, por favor. Bien, gracias, legisladora. Se va a votar entonces. Lo de la extracción de la imagen no lo podemos hacer por un principio de respeto a las libertades y a la ideología partidaria, pero sí podemos hacer la de la sanción, que va a pasar a una comisión permanente. Esa va a ser la moción en concreto. Los que tienen el afirmativo, por favor, sirvan a indicarlo.
Bueno, va a pasar entonces a la comisión permanente. Y la segunda moción del legislador de la banca 35. Legislador, no, ¿usted no mocionó recién? Ah, para cerrar. Habilite el micrófono porque si no, no entiendo. Levanté la mano para votar. Presidente. Ah, listo, perfecto. ¿Había alguna otra moción? Habló sobre Julia Argentino Roca. ¿Lo quiere hacer en su discurso? ¿Está en la lista del orden? Gracias, legislador. Disculpe. Legislador de la banca 8. De privilegio para el legislador que opinó de la coalición Todos por no atenerse a lo que venimos a debatir hoy. Yo creo que lo más importante, en vez de solamente replicar al gobierno nacional, sería ocuparnos de la realidad de Córdoba, que es la realidad que nos interpela en este momento. Usted pide explicaciones y el proyecto de ley obviamente tiene un montón de cuestiones que son bastante, yo diría, bastante criticables. Por ejemplo, el proyecto de ley tiene una visión completamente mercantilista, no hace hincapié en los valores patrios. Pareciera que para Juntos por el Cambio, para Juntos, solamente existiera dos clases sociales posibles, empleados y jefes, y que no todos los alumnos, los estudiantes, necesariamente tienen que tener una visión en donde prevalezca el que más puede y el que más tiene debe imponerse al que menos tiene. No me parece que sea el mensaje que debamos dar con respecto a la educación. Gracias, legislador. Tiene la palabra el legislador de la banca 11. Hola, ¿se escucha? Bueno, muchas gracias, Presidenta. Buenos días a todos los legisladores. La verdad que es muy triste y me entristece mucho. Legislador, lo interrumpo un segundo nomás para hacer un anuncio. Por favor, evitemos el uso de dispositivos celulares, ¿sí? Y la conversación entre nosotros mientras habla otro legislador por una cuestión de respeto. Continúe, legislador, gracias. Sí, me parece muy triste como hoy en esta sesión, en vez de enfocarnos en los temas principales como es la educación, estamos encaprichados en defender posiciones personales, en defender ideales políticos que no vienen a la causa, y tenemos que tratar un tema que es muy importante para el país, que es muy importante para la sociedad y que es muy importante para el futuro. Quiero pedir una moción por tablas para tratar un artículo, incorporar un nuevo artículo a la ley, modificar el artículo número 5 de la presente Ley de Educación. El artículo sería el siguiente. Modifíquese el artículo 38 de la Ley número 9870, que quedará redactado de la siguiente manera. Ciclos. La educación secundaria se divide en dos ciclos. Un ciclo básico de carácter común a todas las orientaciones, de 2 años de duración. Un ciclo orientado de carácter diversificado según las distintas áreas del conocimiento, del mundo social y del trabajo, que deberá estar estrechamente conectado a la educación superior y tendrá 3 años de duración. La duración será de 3 años y se extenderá 1 año más en la modalidad técnico-profesional y artística y en el marco de las regulaciones específicas. Yo quiero venir a proponer este argumento, ya que me parece muy especial que se haga más énfasis en la educación especial, en que las personas sigan sus intereses y que se pueda, digamos, diversificar y aumentar la cantidad de personas que pueden llegar a seguir a lo que quieren dedicarse. Yo creo que va a reducir las frustraciones y nos va a incentivar un mejor futuro en la que haya gente dedicada a mejorar y a transformar la realidad, y no gente dedicada a sentirse presionada y a sentirse excluida, digamos, de sus sueños, a sentirse negada de sus sueños y verse obligada a trabajar en algo que no quisieran. Para cerrar mi discurso quiero dejar esta frase. Si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, pensará toda la vida que es un inútil. Albert Einstein. Hay que creer en que todos tenemos capacidades diferentes y que cada uno en su capacidad puede ser muy inteligente y puede aportar mucho a nuestra realidad. Muchas gracias. Gracias, legislador. Si le parece, para no hacer la moción sobre tablas, vamos a empezar a hacer el tratamiento en particular de la ley una vez que cerremos el debate, pero sí, todas las modificaciones que quieran hacer necesitamos que la manden a Presidencia, sea por el grupo de WhatsApp, o sea, digital, o escritas en papel, se las acercan a Secretaría, ¿puede ser? Así las leemos desde acá y las votamos. Se lo acerquen a algún asesor. Continuamos, entonces, hasta que alguien mocione cerrar el debate y pasar al tratamiento en particular, continuamos con la lista. ¿Tiene la palabra el legislador de la banca 8? No, perdón, de la banca 1. Legislador Andrade. Sí, presidente, en concreto es para pedir una moción de privilegio contra justamente la legisladora que ha pedido una sanción.
Yo entiendo, Presidencia, que ustedes sean nuevos en la legislatura esta, porque están recién asumiendo, pero ¿en qué artículo de la Constitución acá, tanto provincial como en la Carta de la legislatura, en qué artículo se está incidiendo para que pase una comisión permanente? En el reglamento, legislador. Lo invito a leer el reglamento. Sí, yo lo he leído y yo entiendo que ustedes estén por asumir el gobierno y esta transición los puedo entender, pero ¿en qué artículo? Está en el reglamento, ya se votó, no lo vamos a cambiar, ya Sí, se votó. Lo puede plantear en la comisión. Sí, Gracias, está legislador. perfecto, Presidente. ¿Tiene una cuestión de privilegio concreta? Si no, tengo que darle la palabra a cuestión otro. de privilegio es contra la legisladora. No, ya se votó, no podemos volver sobre algo que se acaba de votar, legislador. ¿Pero bajo qué artículo? Sobre el reglamento no podemos volver sobre algo que se acaba de votar. Pasa, yo entiendo su descargo, yo no estoy haciendo una descargo, crítica es de usted, artículo. pero eso lo puede hacer en la comisión permanente. Tiene la palabra el legislador de la banca 19. Presidencia, es una moción de orden para volver al tema que estamos tratando, el tema de educación y volver a la lista de oradores, porque si no nos estamos perdiendo en temas totalmente partidarios. Muchas gracias. Al lugar, legislador. Tiene la palabra el legislador de la banca 4, sobre el tema del que estamos hablando, o presentar mociones en concreto, por favor. Bien, yo quisiera pedir una moción de orden para que le demos inicio al tratamiento de las leyes, artículo por artículo. Cerrar el debate entonces y empezar con artículo por artículo. Sí. Bueno, se va a votar entonces la moción de orden para cerrar el debate de la presente ley y empezar la votación en particular. Los que estén a favor, por favor. Es la moción concreta. Si lo están votando, ¿quiere presentar una moción de reconsideración, legislador? Tiene la palabra el legislador. Se debería pasar al debate en particular, pero tiene una moción de reconsideración el legislador de la banca 35. Gracias, Presidente. Me parece que el tema que estamos tratando es muy importante que cada legislador que quiera expresarse pueda hacerlo en sus minutos correspondientes, como lo hemos acordado en la labor parlamentaria. Hubo distintos cuestionamientos, hay distintas propuestas también artículo por artículo, así que me parece que reconsidere el bloque de Hacemos. Presidenta, también se lo pido a través del presidente, que podamos seguir en el debate y después prometemos también como bloque que presentó el proyecto para que después debatamos y también incluyamos todas las propuestas que los legisladores quieran hacer. Estamos totalmente abiertos, esto es un proyecto que tiene que ser totalmente transversal, porque es la educación de todo el futuro nuestro, así, de nuestros chicos. Así que, presidente, vaya a la votación en moción, pero pido que se vote por la negativa. Gracias. La reconsideración entonces. Legisladora de la banca 40. No, apoyo al legislador. Bueno, entonces se vota la reconsideración para seguir con el debate de la presente ley, para luego pasarla a tratamiento particular. Los que estén afirmativos, por favor. Seguimos con el tratamiento entonces. Tiene la palabra el legislador de la banca 3. Bueno, Presidencia, antes que nada, buenos días a todos los presentes. Considero que antes de buscar culpables entre sectores políticos, es hora de trabajar por algo que nos engloba a todos, como es la educación. Tanto peronistas, radicales o coaliciones tienen la culpa de este retroceso educativo y no hay que echar la culpa a la pandemia, sino hacerse cargo. Proyectar para un futuro y no volver hacia el pasado. Abrácense, muchachos, no son muy distintos. Es hora de pensar en el futuro para las próximas generaciones y pensar qué mundo le queremos dejar a la gente que viene atrás nuestro. No puede ser que en el país haya altas tasas de analfabetismo o gente que tenga que dejar el sistema escolar para subsistir económicamente. Es hora de pensar una alternativa y ponernos de acuerdo todos, más allá de las ideologías que podamos defender, y pensar en algo que a la larga o a la corta nos termina afectando a todos. Desde ya, muchas gracias. Gracias, legislador. Tiene la palabra el legislador de la banca 15. Presidencia, yo quería hablar sobre, en respuesta al bloque Hacemos, y me gustaría tratar de explicar cómo explicamos
algo tan inexplicable como una pandemia, donde las frustraciones alcanzan niveles altos, donde desaparecen las aspiraciones, y por eso nosotros proponemos en nuestro proyecto como una materia obligatoria la educación emocional, de tratar de enseñarle a los jóvenes cómo hacer cómo encontrar nuevas aspiraciones en base a estas frustraciones ya tenidas y cómo aprender de estas frustraciones para generar nuevas aspiraciones y poder seguir adelante y que un tropiezo no es caída. Muchas gracias. Gracias, legislador. Tiene la palabra el legislador de la banca 33. Buenísimo. Hola, muchas gracias, Presidencia. Buenas tardes a todos. Buenísimo. Desde el sector del Partido por el Cambio defendemos este proyecto porque la escuela debe ser un lugar que nos dé herramientas para futuro, que nos sirvan para futuro. No únicamente enseñarnos cuestiones básicas sobre matemática, lengua, ciencias sociales. La reforma educativa que nosotros proponemos justamente nos da estas herramientas para futuro. Que por ahí nosotros no hemos tenido como generación y nos ha generado frustraciones, incertidumbres. Por eso esta reforma educativa va a ser para mejor para nuestras futuras generaciones y es visionaria. Por ende, necesitamos esta reforma educativa para contar con una vergüenza menos y una libertad más. Muchísimas gracias. Gracias, legislador. Tiene la palabra el legislador de la banca 11. Gracias, Presidencia. Creo muy necesario que hoy todos los legisladores apoyemos a este proyecto. Desde Encuentro Vecinal, todo el bloque cree que la educación es para futuro y creemos que ahora el bloque por el cambio, el Partido por el Cambio nos está dando herramientas necesarias para apuntar a futuro, para reducir la frustración de los jóvenes. Como dijo un compañero, hubo mucho durante la pandemia y no se puede, es algo que no se puede explicar, y a través de la inteligencia emocional, a través de las materias de inteligencia emocional, de aprender a manejar nuestras emociones, es como vamos a crear a mejores profesionales, a mejores personas que apuesten a futuro. Mediante las finanzas nosotros podemos enseñarles a los jóvenes a quizás cómo abrirse una cuenta de banco, algo tan simple que no nos enseñaron en la secundaria, cómo poder invertir, cómo poder manejarse en el mercado, cómo poder manejarse en la vida. La escuela es una institución en la cual nosotros tenemos que salir preparados para afrontar lo dura e injusta que puede a veces llegar a ser la vida para nosotros. Entonces es muy necesario que se enfoquen en las emociones y en las finanzas y todas las educaciones que sean necesarias para afrontar todo el transcurso de la vida. Gracias, legislador. Tiene la palabra el legislador de la banca 9. Gracias, Presidencia. Quisiera dirigirme y solicitar una moción de tablas para dirigirme al partido Juntos, para sugerir en nombre del partido implementar materias que refuercen el patriotismo en los jóvenes, como lo podría ser el folclore, que bueno, desde nuestro partido nos parecen muy interesantes las propuestas del bloque, pero creemos que aún así se podría modificar para implementar materias que aporten el conocimiento de la cultura de Argentina y de las costumbres, que creemos que es muy importante y no se debería pasar por alto. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, legisladora. Si le parece, cuando hagamos el tratamiento en particular, ¿lo agregan en algún artículo? Así no hago la moción ahora, que después lo vamos a tener que repetir. Está bien. Gracias, legisladora. Tiene la palabra el legislador de la banca 38. Robles. Me pidieron que diga los apellidos, perdón. Gracias, señor presidente. Tomo la palabra para hablar de una realidad. El problema de la educación, un problema que ocurre ahora. Uno de los legisladores preopinantes marcó claramente el gobierno previo dirigido por Walter Grobac en educación hizo nada, porque tenía un acuerdo clave con los sindicatos. Acá nadie ha hablado de los sindicatos, que ha de ser de la UPC, sino es un armado mafioso que ha impedido el avance en la educación. Nadie acá ha hablado justamente de los arreglos con los directores, con los inspectores, con todo el sector educativo público y donde el privado se ve marginalizado. ¿Qué queda de las escuelas en Marqués Sobremonte? ¿Qué queda de las escuelas en Canals? ¿Qué queda de las escuelas en todas las localidades y la ciudad de Córdoba que se han visto invadidas justamente por estos sectores nefastos? Nosotros creemos claramente que hay que reformar
la modernización, la educación. Y es claro, objetivamente, ¿cómo es posible que acá hay legisladores que critican cuando sabemos que a nivel nacional no se logró concretar nada? La educación a nivel nacional está en crisis. No hace falta ir a las pruebas PISA, porque cuando se intentaron hacer la presidencia de Cristina no hubo ningún resultado claro. Más bien creo que hay que marcar que desde nuestro rol como legisladores tenemos que avanzar y saldar esta situación. Así que dejemos de lado nuestras diferencias, nos hagamos responsables y apoyemos esta ley, que es un principio y una evolución, la cual claramente otros legisladores, y voy a ser claramente objetivo al previo oficialismo de esta Cámara, ha estado de acuerdo. Así que dejemos nuestras diferencias y apoyemos una reforma, apoyemos un cambio, apoyemos la educación, la salud mental, la modernización y las finanzas, que son los ejes para el mercado laboral y para el futuro de nuestros jóvenes. Más que todo eso, Presidencia, muchas gracias. Gracias a usted, legislador. Tiene la palabra la legisladora Bonacosa de la banca 16. Muchísimas gracias, Presidencia. Procedo a hacer uso de la palabra. Les quería contar algo. Cuando empecé primer año del secundario, éramos un curso de 30 personas. Cuando llegué a séptimo, éramos 24. Esos 6 chicos que dejaron, algunos tuvieron que empezar a trabajar, otros cayeron en las drogas, otros no se sintieron acompañados, otros no tuvieron contención. Y la verdad es que es algo que tenemos que contemplar. A la legisladora de la banca 26 que criticó la inteligencia emocional, le quería felicitar porque usted sí tuvo las posibilidades para terminar el secundario, pero estos 6 chicos no la tuvieron. Le quería preguntar si analizaron las currículas antes de la reforma de esta ley, porque si las hubiesen analizado se hubiesen dado cuenta de la desconexión total que hay entre las currículas educativas planteadas con la realidad. Muchísimos chicos dejan el colegio. Tenemos una tasa de escolarización finalizada muy baja y una universitaria peor. Entonces, si realmente vamos a tener muchos jóvenes que dejan la escuela, que lo poco que cursen realmente les sirva para la vida, porque sabemos que dividir por 2 cifras tenemos la calculadora, pero ¿cómo sabemos usar, por ejemplo, manejar nuestras emociones o poder emprender? Que lo poco que cursan estos jóvenes, porque sabemos que la situación del país es muy complicada y no nos apoyan en la educación, que sirva realmente para la vida. Busquemos una conexión y que esa conexión entre lo escrito y la vida real sea la educación. Muchísimas gracias. Gracias, legisladora. Tiene la palabra la legisladora de la banca 27, la legisladora Reiner. ¿Se dice así? Sí, muchas gracias. Quería contestarle a mi compañera legisladora que estamos hablando de niños de primaria, los cuales la verdad ella se remitió a dar un ejemplo de personas de secundaria, los cuales ya están previamente formados porque tienen un poco conocimiento en las primarias, y me gustaría de que, bueno, dejemos de ver un poco el pasado, de lo que se haya hecho en el gobierno anterior y veamos hacia el futuro, implementar materias como finanzas básicas para un nene de 6 años, vuelvo a reiterar, me parece totalmente desubicado. Sobre todo también el tema de aumentar los días escolares, los días sábados para cursar. ¿Dónde está el goce de las infancias de los niños de 6 años? Y hay un aumento de frustraciones para esos niños que no puedan llegar a aprobar esas materias y que no puedan estar acompañados por sus familias. Eso, muchas gracias. Gracias, legisladora. Tiene la palabra el legislador de la banca 11, legislador Werner. Gracias, Presidencia. Yo lo único que quiero aportar ya para que la idea sería que vayamos cerrando porque hay otros también temas. Muy bien, está muy bueno el tema de la educación y tratarlo, pero bueno, hay otros temas. Le quería pedir a los legisladores que si podemos ir cerrando porque si no nos va a dar el tiempo. Y también lo que quiero decir es que un buen amigo mío me dijo una vez que si uno busca los problemas durante la vida y no se enfoca en las soluciones, nunca va a resolver nada. Así que yo le pido a los legisladores que se remiten constantemente al pasado y constantemente a lo que hizo, lo que no hizo, lo que dejó de hacer un partido, que se enfoquen en el futuro, que toda esa energía que están depositando en buscar los errores de un partido, se la enfoquen en buscar las mejoras del suyo. El Partido por el Cambio es un partido que supuestamente está trayendo un cambio, está trayendo una mejora. Así que por favor, yo solo les pido que dejen de mirar al pasado y que en vez de buscar los problemas, busquen las soluciones. Yo creo que mediante esta ley de educación hay algunos que están buscando las soluciones, pero ese constante aferramiento al pasado me parece que no nos sirve de nada y la única manera es enfocarnos en nuestro presente y vivir nuestro presente y mejorar el futuro para las futuras generaciones que son el futuro del país. Enfocarnos en mejorar la sociedad, que es lo que verdaderamente está mal en este país. No solo hay que apuntar a las estructuras, hay que fijarse en la base. La sociedad argentina lamentablemente está corrupta y la única manera de mejorarlo es mediante una educación firme y un futuro
concreto para las nuevas generaciones. Muchas gracias. Gracias, legislador. Tiene la palabra el legislador de la banca 25, el legislador Rosales. Gracias, presidente. Me parece importantísimo lo que dijo nuestro compañero recién, pero hay algo que todavía no me cierra mucho. Nos estamos dedicando mucho en el problema de los chicos, pero no en quién enseña. La pregunta es, ¿los chicos tienen el problema? Es decir, ¿hay gente capacitada para enseñar sobre finanzas, sobre emociones, mejorar, manejar un montón de nuevas materias? Es decir, los chicos tienen la capacidad, confío en ellos, pero los profesores, ¿está la capacitación para ellos? Porque ahí está el problema, creo yo. Gracias, legislador. Tiene la palabra el legislador de la banca 19, Roca. Ahí está. Muchísimas gracias. Tiene razón lo que dice el legislador del encuentro vecinal. Estamos totalmente de acuerdo y esta ley es la solución. Esta ley es la solución y si lo van a derogar o lo quieren votar en contra por el hecho de que le vamos a enseñar finanzas básicas a chicos de primaria, ¿en serio vamos a derogar una ley tan importante como la de la educación por un tecnicismo? Nosotros estamos de acuerdo y no se ha comprendido en el proyecto de ley que estas materias en qué años van a ser establecidos y es por eso que luego vamos a agregar en dicha ley estas cuestiones. Y se ha mencionado también el hecho, por la parte de Hacemos, el hecho de la frustración que puede sentir un niño de primaria a la hora de ver estas cosas y de sentirse frustrado, ¿no?, por no poder entenderlo, cuestiones así. Y justamente por eso es que queremos incentivar a la salud mental, a la inteligencia emocional. Justamente para eso, y ustedes lo mencionaron muy bien, y creo que estamos en la misma sintonía, pero si vamos a derogar una ley tan importante como es la reestructuración y pensar nuevamente cómo vamos a enfocar la educación por un tecnicismo, estamos equivocados, no estamos en lo correcto. Así que, presidente, muchas gracias. Gracias a usted, legislador. Tiene la palabra la legisladora de la banca 26, la legisladora Miranda Castro. Gracias, presidencia. Quería dirigirme a través de usted a los legisladores que hablaban de agregar a chicos de primaria las materias de finanzas, de emprendedurismo, cuando nos olvidamos que hay chicos que no saben ni sumar ni restar, no tienen comprensión de texto y queremos hablar sobre su inteligencia emocional. Estamos hablando sobre una ley de educación, no estamos hablando sobre las herramientas que el niño necesita para su crecimiento. Necesitamos que salgan profesionales de los colegios, necesitamos que salgan preparados para poder llevar adelante un secundario. No podemos desviar la mirada de que hay chicos que pasan el secundario sin saber leer, sin saber trabarse, sin tener la comprensión de una consigna. Me parece que los niños, los jóvenes tienen esas herramientas de inteligencia emocional en otras áreas. No solamente en la educación, sino también comienza en sus hogares y también en otras áreas como la salud que los acompañe. Muchas gracias. Gracias a usted, legisladora. Tiene la palabra el legislador de la banca 13, el legislador Herrera. Hola. Bueno, desde ya, buenos días. Muchas gracias. Estamos a favor sobre la ley de educación, la cual nos parece bastante fundamental que niños desde la primaria ya puedan saber lo que es una suma, una resta, como contaba la compañera, que va a ser súper fundamental para el desarrollo del niño, o cuando se convierte en joven adulto. Hablando desde el caso mío, que es difícil llegar desde el interior hacia una ciudad capital, el tema de no saber manejar números, de no saber divisiones o algún caso sobre cuentas, y sobre esta ley de educación va a ser bastante fundamental para los niños que después se convierten en jóvenes para la formación de su vida adulta, en el cual puedan gozar de estas herramientas, que va a ser súper fundamental. En cuanto al tanto de los profesores, también va a ser bastante capacitada su ley. Muchas gracias. Gracias, legislador. Tiene la palabra el legislador de la banca 44, el legislador Rivero. Muchas gracias, señor presidente.
Para empezar, me parece que acá el bloque de Juntos por el Cambio está queriendo instalar un debate inexistente, porque en este bloque, en el bloque de Hacemos, nadie dijo que íbamos a derogar la ley. Somos un espacio político que entiende a la educación como una herramienta fundamental para el crecimiento de nuestra provincia. No, es por esto también que en el último periodo de nuestro mandato nuestro gobierno invirtió 76.300.000 pesos en la creación de 100 nuevas escuelas. Lo que nos parece es que la ley tiene algunos desaciertos. Por esto mismo, cuando tratemos la ley en particular, vamos a plantear varias modificaciones con respecto a esta ley. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, legislador. Le vamos a dar la palabra al legislador de la banca 39, el legislador Oviedo Flores. Muchas gracias, presidencia. Necesitamos una reforma educativa en la provincia de Córdoba. La inflación, la inseguridad, el desempleo y la educación componen los principales problemas de la Argentina. La marginalidad social, la desactualización de contenidos y de infraestructura crítica son algunos de los motivos de la deserción escolar en alumnos de primaria y secundaria. Muchos estudiantes de secundaria se egresan sin saber utilizar medios de pagos electrónicos o sin tener los conocimientos básicos para montar su propio emprendimiento. También, miles de estudiantes deben lidiar con fuertes emociones que son obstáculos a la hora de aprender. Agregando esto a las propuestas curriculares, podemos ayudar a mejorar su proceso de aprendizaje y a prepararlos para su futuro. Para cerrar, un dato brindado por UNICEF Argentina en julio de 2021 indica que más de 1 millón de estudiantes no regresaron a las escuelas desde el inicio del ciclo lectivo 2021. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Finalizo pidiendo algo básico, como es una educación del siglo XXI y urgentemente reincorporar a este millón de estudiantes a las escuelas. Muchas gracias. Gracias, legislador. Para responder una cuestión que nos llegó a presidencia de la legisladora Beas, pueden utilizar los celulares. Yo a lo que me refería es que estén atentos a sus compañeros y al debate, pero usen el celular, por supuesto. Claro, sí, para el uso de la información. Le vamos a dar ahora sí la palabra al legislador de la banca 23, el legislador Toledo Rinaldi. Gracias, presidencia, por otorgarme el uso de la palabra. Me dirijo a las personas presentes en el recinto. Creo que todos, como legisladores, apoyamos la idea de que hace falta la educación, que hay que mejorar porque es la base de la meritocracia, pero la base que pone Cambiemos de aumentar la dificultad en educación de finanzas, educación emocional, complica las cosas. Si tenemos la tasa de abandono de escuelas, habría que primero centrar las bases de que sigan en las escuelas, de que aprendan las cosas básicas y después ponernos a ver si la educación es del siglo XXI o si simplemente la están abandonando porque no pueden hacerlo. Gracias, presidencia. Gracias, legislador. Tiene la palabra la legisladora de la banca 40, legisladora Barrera Irusta. Muchas gracias, presidente, por darme la palabra. Me dirijo tanto a presidencia como al resto de los legisladores presentes y también a los presidentes de cada bloque. Yo creo que el tema de finanzas, habría que hablar de finanzas personales porque cada familia es un mundo. No podemos ver si cada niño puede ser padre de médico o puede ser padre de cartoneros. Así que hay que indagar en la parte económica de cada niño. Me parece que tendríamos que educar primero a los docentes que tengan una materia psicológica, porque como hay chicos con problemas, también hay profesores con problemas. Cada casa es un mundo. Y eso lo tenemos que aprender, digamos. La educación empieza por la casa y después por el colegio. Eso va dirigido, digamos, a todos, porque el Estado no quiere educarnos ni ilustrarnos, porque para mantenernos en el es más fácil manipularnos. A lo que voy es que los jóvenes necesitamos materias nuevas de educación. Basta de las materias de siempre. Estoy de acuerdo en la parte de emprendurismo, pero para la parte del CBU en adelante. Primaria, no. Gracias. Gracias, legisladora. Le vamos a dar la palabra al legislador de la banca 4, legislador Cejas. Bien, veo muchísima preocupación respecto al tema de la educación, pero no veo dónde está la parte donde hablan sobre los chicos que no terminan el secundario. ¿Qué haremos con los chicos que no terminan el secundario?
hay una deuda grande. Si bien como liberal yo creo que la educación es alimento para los espíritus libres y el pensamiento. Y es importante que se trate esta ley. Pero también es importante pensar en aquellos chicos que no pueden ser incluidos en el sistema laboral, que no pueden ser incluidos en el sistema universitario, porque no pudieron terminar el secundario o porque tuvieron dificultades para completarlo. Entonces, me gustaría preguntarle al bloque que está presentando este proyecto, ¿qué haríamos con esos chicos que no están incluidos dentro de este plan? Porque estamos hablando de chicos que están cursando, pero ¿qué pasa con los chicos que no pudieron terminar, que quedaron fuera del sistema? Muchísimas gracias, Presidencia. Gracias, legislador. Tiene la palabra la legisladora de la banca 16, la legisladora Bonacosa. Muchísimas gracias, Presidencia. En primer lugar, por lo más reciente uso de la voz que fue, voy a contestarle al legislador. En primer lugar, el primer objetivo de esta ley es hacer una educación suficiente, una educación que haga personas autosuficientes y libres. Por eso queremos incluir desde lo más pronto posible la educación financiera, la educación emocional, el inglés, para que lo poco que tengan estos jóvenes, lo poco que puedan acercarse a la escuela, realmente les sirva para la vida. Realmente que sea una educación que nos forme para la vida social y no solamente para ser un simple trabajador, sino que nos arme de herramientas para la vida. Por otro lado, quería comentar algo que habían hablado respecto sobre los días sábados. Creo que es necesario que todos los legisladores que están acá presentes realmente lean con mucha atención el proyecto presentado, porque lo explicado sobre los días sábados es simplemente cuando hubo fallas en el cronograma lectivo que no se lleven a cumplir los 225 días pactados en horario escolar. Cuando esto no se da, ahí sí se llega a aplicar las jornadas del día sábado. Y por otro lado, como docente quería aclararles que una parte de aprender también es jugar, la recreación, y es por eso que es sumamente necesario que los niños, además de tener horas cátedras de estudio, Redondee, por favor, legislador. También tengan la recreación, y esto generalmente se da los días del fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias, legisladora. Le vamos a dar la palabra al legislador. Les voy a decir cuál es el orden de la palabra para que no estén apretando todo el tiempo. Sigue el 38, 28, 12, 1, 3, 19 y 8 por ahora, y ahí hacemos un pequeño cuarto intermedio para cambio de presidencia. Legislador de la banca 38. Gracias, Presidencia. Quisiera, habiendo escuchado toda la voz de todos los bloques, y hacemos claramente objetivo que todos los bloques, tanto oficialismo como los bloques opositores, han podido hablar, quisiéramos directamente entrar, entendiendo que hay muchas propuestas de reformas del mismo proyecto, entrar directamente al debate en particular. Si creen los bloques pertinentes, reformar la ley en sí y lograr así generar una sanción que sea de una aprobación colectiva, mociono de manera de orden esta propuesta. Gracias, legislador. Bueno, vamos a votar la moción concreta, el cierre del debate para la votación en general, primero y después en particular. Primero en particular y después en general. No debería ser al revés, legislador. Como usted decida, Presidencia, pero en sí el cierre del debate. Bueno, entonces vamos a hacer dos mociones, si le parece bien. Moción para cierre de debate por un lugar y por el otro lugar una moción para la votación en general. Perfecto. Moción para cierre del debate y pase a la votación. Los que estén a favor, por favor, levantar la mano. Perfecto. Por mayoría se cierra el debate y se va a pasar a votación. ¿Particular o general? ¿Particular? Se pasa a votación particular. Lo que vamos a hacer es leer el artículo por secretaría y procedemos a votar. Legisladora de la banca 40. ¿Me quiere decir algo? Perfecto. No hay problema. Modificación de la Ley General 9.870 de la Provincia de Córdoba de Educación. Artículo 1. Modifíquese el artículo 10 de la Ley 9.870 que quedará redactado de la siguiente manera. Inhabilitados. No podrá incorporarse a la carrera docente quien haya sido condenado por delitos de lesa humanidad o haya incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional.
y el sistema democrático, conforme a lo previsto en el artículo 36 de la Constitución Nacional y el título 10 del libro segundo del Código Penal, aun cuando se hubiera beneficiado por el indulto, la conmutación de pena, ni las personas condenadas con sentencia firme por los delitos previstos en el artículo 6, 7, 8, 9, 9 bis, 10 y 11, y el inciso 5 del artículo 174 del Código Penal, y aquellos que en el futuro se incorporen al Código Penal de la Nación o por leyes especiales, ni podrá reincorporarse a aquellos docentes que tengan sentencia firme, previo sumario por haber sido acusados de adoctrinamiento. Se vota el artículo 1, entonces, los que estén a favor hagan de levantar su mano. Queda aprobado, entonces. Artículo 2. Artículo 2. Modifíquese el artículo 27 de la Ley 9.870, que quedará redactado de la siguiente manera. Características. La educación inicial constituye la primera unidad pedagógica del sistema educativo provincial. Corresponde a los niños y niñas comprendidos en el periodo que se extiende entre los 45 días y los 5 años de edad. Es obligatorio a partir de los 3 años, según lo especifica el artículo 26 de esta ley, y tiene carácter optativo para las restantes edades abarcadas por este nivel, tendiendo a universalizar las salas para niños y niñas de 3 años, prioritariamente en zonas de vulnerabilidad social. Se va a votar entonces los que estén a favor, por favor levantar la mano. Artículo 2. Queda aprobado. Artículo 3. Perdón. Artículo 3. Modifíquese el artículo 34 de la Ley 9.870, que quedará redactado de la siguiente manera. Características. La educación primaria constituye la etapa de la educación obligatoria destinada a la formación de los niños y niñas a partir de los 6 años de edad. Comprenderá 7 años de estudios organizados en ciclos. Las instituciones educativas que imparten la educación en este nivel son las escuelas primarias. Se va a votar entonces el artículo 3. Los que estén a favor. Aprobado entonces. Pasamos al artículo 4. Artículo 4. Modifíquese el artículo 36 de la Ley 9.870, que quedará redactado de la siguiente manera. Jornada educativa. Con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos fijados para este nivel por la presente ley, las escuelas primarias serán de jornada extendida o jornada completa. Asimismo, se deberán modificar los calendarios para que obligatoriamente el ciclo lectivo comprenda 225 días reales de clases, pudiendo extender la jornada o dar clases los días sábados, debiendo recuperar días por inasistencia para docentes, feriados y u otros. Se vota. Se vota artículo 4, entonces los que estén a favor. No estaría alcanzando. ¿Algún legislador quiere proponer una modificación? ¿Legisladora de la banca 27? Bueno, sí. Tiene la palabra. Sí, me parece interesante. Aguárdame un segundo. Modificar y agregar materias. No, yo. Legisladora no, de la banca 27. La presidenta del bloque quiere 5 minutos con su bloque, presidenta. Sí, por favor. ¿Sí? Bueno, 5 minutos para que puedan hablar entre el bloque. Claro, el que sigue. Mientras tanto, a todos los legisladores, si tienen alguna modificación y la quieren escribir en el WhatsApp, así nosotros ya la tenemos y la leemos desde secretaría, pongan el artículo y cómo quedaría final. ¿De qué artículo 7? Ah, bueno.
Presidenta del bloque, ¿le parece que volvamos? ¿Sí? Bueno, a la orden entonces, legisladores, por favor, ocupen sus bancas. Acuérdense, las modificaciones las pueden mandar o al grupo de WhatsApp o traerlas acá a Secretaría. Van a tener la palabra la legisladora de la banca 40, si ya concluyó con su bloque, después el legislador de la banca 1 y luego el legislador de la banca 15, si es sobre el mismo artículo, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Legisladora de la banca 40. Por favor, presidente. ¿Quiere que le vaya dando la palabra a otro? Sí, por favor. Bueno, legislador de la banca 15. Gracias, Presidencia. Nosotros queremos aclarar que se está malinterpretando lo que dice el artículo. Queremos aclarar que los días sábados se cursaría solamente si no se cumplen estos 225 días del calendario lectivo. Ya está pactado lo de los feriados, solamente había que aclarar lo de las inasistencias, lo de los paros docentes y otros motivos. Es decir, que a partir de los 225 días, una vez que si no se ha cumplido ese calendario lectivo, ahí entraría lo de los días sábados. Casi nunca pasa, casi siempre se cumple esos 225 días porque así está pactado. Y esto sería algo, se podría decir, algo fuera de lo común, se podría decir. Algo extraordinario, se podría decir. Gracias. Gracias, legislador. Legisladora, ahora sí. Legisladora de la 40 y lo anoto en orden de palabra, legislador de la 23. De acuerdo a lo que decía recién el legislador presente, nosotros queríamos hacer esta reforma. Dispóngase un horario curricular extra que comprende un máximo de 2 horas distribuidas equitativamente dependiendo del día y los horarios curriculares del mismo. Se dispone que la institución regule esta compensación de jornada en caso de que no se cumplan los 225 días obligatorios, ya sea tanto para docentes, feriados u otros. Gracias, presidente. Legisladora, ¿sería tan amable de enviarnos la modificación en el grupo de WhatsApp? Gracias. Y ya la votamos. Sigo con el orden de la palabra. Legislador de la banca 1. Muchas gracias, presidente. Bueno, principalmente hacer énfasis porque he visto de acá, del bloque de los trabajadores, justamente que hay un bipartidismo que se siente, que está potente, un vecinalismo que está coqueteando con Hacemos y con el bloque del cambio, ese vecinalismo de siempre que ha estado acá en la provincia de Córdoba coqueteando con el cambio, coqueteando con Hacemos y así viceversa. Justamente en este artículo que se está poniendo en consideración de aumentar horas o como decía el legislador, en casos extraordinarios para agregar a los sábados, nadie habla también del presupuesto que le dan a los docentes. Los salarios son precarios. Los docentes, tanto que decía ahí la legisladora, que tienen problemas personales, y sí, mientras la gestión de ustedes sí van a tener problemas, porque no les alcanza para comer algo tan mínimo, tan digno como para comer y estar en sus casas pagando los impuestazos, porque son gobiernos de cortes, de ajuste, de impuestazos y de represión. Nadie piensa en esto. Legislador. Sí, y cerrando, presidente. No la tengo con usted ni nada, legislador. Lo que quiero aclarar que necesito que en esta parte de la votación no debatamos, porque ya se cerró el debate, sino presentemos las mociones en concreto. Perfecto. ¿Tiene una moción? Es en cuestión de eso, del artículo 4, que si quieren agregar cosas... ¿Cómo quedaría redactado entonces? Que se suprima directamente el artículo, presidente. Bien, que se suprima el artículo. Ahora los votamos. ¿Quién más tenía una reforma? ¿El legislador de la banca 4? ¿Se escucha? Sí, bueno, nosotros tenemos... ¿La pasó a presidencia a la reforma? ¿La pasaste? Bueno. ¿La va a pasar? Creo que sí, ahí la pasan. Bueno, la reforma es la siguiente. El artículo quedaría igual, pero queremos modificar el tema del presupuesto. Un 40% de presupuesto destinado para la educación me parece demasiado. Estamos hablando de casi la mitad del total de presupuesto que tenemos y me parece demasiado un 40%. Yo creo que con un cuarto para educación sería suficiente y esto también habría que optimizarlo.
¿sí? No es necesario que se ande revoleando valijas por todos lados, porque claramente ese 40% es para revolear valijitas. Así que bueno, muchísimas gracias, Presidencia. Gracias, legislador. Si es tan amable de pasarlo, lo pasamos a votación. Los legisladores de la banca 23, 8, 19, 11 y 38 tienen mociones concretas sobre el artículo. Bueno, vamos a proceder a la votación. En primer lugar, la reforma de la legisladora 40, que se lee por secretaría. Artículo 4. Dispóngase un horario curricular extra que comprenda un máximo de 2 horas distribuidos equitativamente, dependiendo del día y los horarios curriculares del mismo. Se dispone que la institución regule esta compensación de jornada en caso de que no se cumplan los 225 días obligatorios, ya sea paro docente, feriados u otros. Se procede a votar. Los que estén a favor. Se aprueba entonces. Vamos a leer las otras dos reformas y si tienen una modificación las hacemos. Se vota la moción del legislador de la banca 1 de suprimir el artículo 4. Los que estén a favor. Denegada al legislador. Se vota la modificación del legislador de la banca 4. ¿La envió? El dígito es idéntica, pero cambia el dígito. En vez de 40% va al 25%, ahí la mando. Ahí la lee desde Secretaría del Legislador. Estamos por el 4 recién. Sí, estamos por el 4, legislador. Entonces, bueno, queda la modificación de la legisladora de la banca 40. Pasamos al artículo 5, se lee por secretaria. Modifíquese el artículo 38 de la Ley 9.870, que quedará redactado de la siguiente manera. Ciclos. La educación secundaria se divide en 2 ciclos. Un ciclo básico de carácter común a todas las orientaciones de 4 años de duración y un ciclo orientado de carácter diversificado, según las distintas áreas del conocimiento, del mundo social y del trabajo, que deberá estar estrechamente conectado a la educación superior y tendrá 1 año de duración. La duración será de 5 años y se extenderá 1 año más en la modalidad técnico-profesional y artística, en el marco de sus regulaciones específicas. Se va a votar entonces los que estén a favor. ¿Tiene una modificación? Sí, Perfecto, se lee la modificación presentada entonces. Igual tengo que votar el proyecto original y en caso de que no lo aprueben, sí plantea la modificación legislador. ¿Sí? Se va a votar el artículo del proyecto original que acaba de leer secretaria. Los que estén a favor, queda denegada. La modificación del legislador de la banca 10. Artículo 5. No es este igual. ¿La pasó? Necesitamos que la lea secretaria. ¿Nos la puede remitir? Sí. Habilitale el 3, por favor. Hago uso de la palabra. Yo presenté modificaciones del artículo 5, propiamente Bueno, en ahora cuestión. lo leemos. Leemos el del legislador preopinante y leemos el suyo. Se lee por secretaría entonces. Artículo 5. Modifíquese el artículo 38 de la Ley 9.870, que quedará redactado de la siguiente manera. Ciclos. La educación secundaria se divide en 2 ciclos. Un ciclo básico de carácter común a todas las orientaciones, de 2 años de duración, y un ciclo orientado de carácter diversificado, según las distintas áreas del conocimiento, del mundo social y del trabajo, que deberá estar estrechamente conectado a la educación superior y tendrá 3 años de duración. La duración será de 3 años y se extenderá 1 año más en la modalidad técnico-profesional y artística, en el marco de sus regulaciones específicas. Se va a votar entonces los que estén a favor. Queda aprobada entonces. Leemos la modificación del bloque y
Si consigue mayoría, se suprime esta última actualización. ¿Cuál es la modificación? Legislador, no podemos presentar la moción, me dicen por secretaria. Pasamos entonces al artículo 6. Se lee por secretaria. Modifíquese el artículo 109 de la Ley 9.870, que quedará redactado de la siguiente manera. Garantía presupuestaria. La provincia garantiza por el sistema educativo provincial un porcentaje mínimo de recursos en cada ejercicio no inferior al 40% del presupuesto general anual. Para dar cumplimiento a dicha obligación y a los demás objetivos fijados en la presente ley, el Gobierno de la provincia de Córdoba asignará los fondos presupuestarios que fueran necesarios, afectando recursos tributarios y o no tributarios, corrientes y o extraordinarios, y en su caso propiciará la creación de tributos, impuestos, tasas retributivas de servicios y u otros, y o tomará financiamiento del sistema financiero nacional y o internacional. Se vota entonces artículo 6, los que estén a favor. Queda aprobado. Artículo 7 se lee por secretaria. Quedó aprobado. Es que si queda aprobado no podemos presentar modificaciones, legislador. Artículo 7. Artículo 7. Materias obligatorias. Establezcase como nuevas materias obligatorias en el ámbito de la educación primaria y secundaria regidas en esta ley e introduzcalas en la currícula obligatoria de asignaturas a finanzas básicas, educación emocional, emprendedurismo y negocios e inglés, basados en los nuevos criterios de habilidades e inteligencias. Se va a votar. Tengo la moción de agregar a esas la moción de legisladora de la banca 9, que era folclore, legisladora. Legisladora de la banca 9. Quinteros. Folclore era de agregar a esas mismas folclore. Vamos a votar en primer lugar el artículo original y si se aprueba no hay mociones. El artículo original que acaba de leer secretaría, los que estén a favor. El original. Legisladora. Con respecto al medio ambiente, que nadie lo ha nombrado y es sumamente importante, porque la problemática actual sobre el cambio climático no es un mero asunto medioambiental, sino que abarca estratificaciones sociales. Con el avance de las nuevas tecnologías, relacionadamente la imposición de un nuevo sistema económico, como lo es el capitalismo, este problema no solo está impactando fuertemente en la sociedad, en la economía y en la política, sino además está generando un daño irreversible en la naturaleza. Ríos sin agua potable, basurales a cielo abierto, deforestación masiva, extrema contaminación del mar debido a industrias petroleras, entre otras consecuencias. Es por eso que considero sumamente importante que tanto nuestros jóvenes como niños sepan qué cuidados deben tener el medio ambiente. Actividades como la plantación de árboles, reciclaje, etcétera, son cosas que esta ley debe promulgar y bueno, estaría bueno que se implementen materias relacionadas al cuidado de nuestro planeta porque no hay futuro si no hay planeta. Legisladora, ¿es un agregado o una modificación completa? Agregado. Un agregado que sería agregar educación ambiental al texto original. Sí. Bueno, vamos a votar el texto original primero, el texto completo de la ley. Los que estén a favor. Bueno, el texto original queda rechazado. Vamos a votar el texto original con el agregado de folclore. Los que estén a favor. Queda rechazado. Vamos a votar el texto original con el agregado de educación ambiental. Los que estén a favor. Bueno, queda aprobado entonces con el agregado. Remita, por favor, legisladora, si puede, el agregado a secretaría, así lo completamos. Y pasamos al artículo 8. Legislador. Sobre el 7. Bueno, la va a leer por secretaría entonces, legislador. Artículo 7.
materias obligatorias. Establezca así como nuevas materias obligatorias de la educación primaria, educación emocional e inglés, y en el ciclo orientado a la secundaria, finanzas básicas y emprendedurismos y negocios, basados en nuevos criterios de habilidades e inteligencias. Se vota entonces la modificación. Los que estén a favor. Bueno. Al mismo. Pasamos entonces al artículo 8. Se lee por secretaria. Artículo 8. Materias obligatorias. Cláusula transitoria. La autoridad de aplicación deberá modificar y adaptar las currículas según lo crea conveniente, reglamentando el artículo 7 de la presente ley. Vamos a votar el artículo 8 entonces. Los que estén a favor. No, queda rechazado. Modificaciones sobre el artículo 8. Sí, se lee por secretario. Artículo 8. Materias obligatorias. Cláusula transitoria. La autoridad de aplicación deberá modificar y adaptar las currículas según lo crea conveniente, reglamentando el artículo 7 de la presente ley. ¿Pueden acercarse un minuto a presidencia a los presidentes de bloque? Por favor. Bueno, presentamos entonces. No nos va a dar el tiempo para el cuarto intermedio. Soluciónenlo de última vía online. Mientras tanto, hay dos modificaciones presentadas sobre el artículo 8. Una modificación del legislador de la banca 1, que en realidad es un agregado, que se lee por secretaria. Artículo 8. Materias obligatorias. Cláusula transitoria. La autoridad de aplicación deberá modificar y adaptar las currículas según lo crea conveniente, reglamentando el artículo 7 de la presente ley en conjunto con una comisión revisora en educación. Vamos a leer el de la banca 38 también. ¿Lo mando? Se lee por secretaria entonces. ¿A dónde lo mando el legislador? Ahora sí. Se lee por secretaria entonces. Artículo 9. Perdón, 8. Artículo 8. Modifíquese el artículo 7 de la Ley 9.870, quedando eliminados los incisos 1 y M de los derechos docentes en conformidad con las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y leyes previas. Votamos primero la modificación del legislador de la banca 1, que era el mismo texto con el agregado. Se vuelve a leer por secretaría para no confundir. Artículo 8. Materias obligatorias. Cláusula transitoria. La autoridad de aplicación deberá modificar y adaptar las currículas según lo crea conveniente, reglamentando el artículo 7 de la presente ley en conjunto con una comisión revisora en educación. Se procede a la votación. Los que estén a favor, por favor, levantar la mano.
No, queda denegado entonces. Se vota la modificación del legislador Robles. Se vuelve a leer. ¿Hay otra más? Artículo 8. Modifíquese el artículo 7 de la Ley 9.870, quedando eliminados los incisos 1 y M de los derechos docentes en conformidad con las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y leyes previas. Se va a votar. Los que estén a favor, por favor, levantar la mano. Queda denegado entonces. Se lee otra modificación. Artículo 8. Materias obligatorias. Cláusula transitoria. La autoridad de aplicación deberá modificar y adaptar las currículas para que no supere las 6 horas corridas de clase, reglamentando el artículo 7 de la presente ley. Lo presenta la banca 18. ¿Se va a votar los que estén a favor? Queda denegado entonces. Presenta modificación el legislador de la banca 11. La modificación que quiero presentar es directamente derogar el artículo 8 porque considero que estamos perdiendo mucho tiempo. Ya se presentaron 3 o 4 modificaciones y nadie las está votando. Es un artículo que parece que nadie entiende, nadie está de acuerdo, así que de últimas dejemos de perder tiempo. Hay temas también importantes. Legislador, pero ¿cómo vamos a reglamentar la ley si eliminamos el artículo 8? Y que se proponga entonces de nuevo una reglamentación, o sea, derogación, digamos, de las nuevas modificaciones. Y yo creo que debería volver al original, digamos, o sea, quien ideó la ley, que es el Partido por el Cambio, y que el Partido por el Cambio tenga un tiempo ahora para, digamos, redactar de vuelta el artículo 8, ya que están presentando modificaciones y estamos votando al vicio, digamos, estamos perdiendo tiempo. Legisladora de la 40. Con el legislador y presidente Facundo Werner, en que el presidente de Juntos por el Cambio haga una modificación en el artículo 8, ya que nadie está votando y si no, no vamos a poder seguir. Legislador de la banca 4. ¿Se escucha? Bien, perfecto. Quisiera pedir que se reconsidere la votación del artículo original, porque no puede ser que no estén prestando atención, es una disposición transitoria, si no, no lo vamos a poder aplicar. O sea, tienen que reglamentar eso en los colegios, ¿sí? Si no se vota a favor de esa reglamentación, es una ley que no tuvo sentido. Bueno, se pone en consideración la moción de reconsideración y que quede el artículo 8 original. Se va a votar los que estén a favor. Perfecto, queda como el original. Se lee el artículo 9 entonces. De forma. Artículo 9. De forma. Comuníquese el Poder Ejecutivo Provincial. Se vota. Perfecto. Pasamos entonces a la votación en general de la ley con modificaciones en el artículo 4 y 7, nada más. Los que estén a favor. Y el 5, sí tiene razón. Perfecto, entonces queda aprobada. Ahora sí, cuarto intermedio para que podamos ir a almorzar.